Bueno, el tema que vamos a ver ahora es encuentro. Nosotros vamos a seguir con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto algunas características? El movimiento rectilíneo uniforme me decía que la velocidad es constante, es decir que si no hay cambio de velocidad, entonces la aceleración era cero. Estas eran las dos características del MRU. Después habíamos visto los gráficos. Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, había un cambio de velocidad, entonces esa velocidad inicial iba a ser distinta a la velocidad final en un tramo que nosotros estemos analizando. Y como aparece este cambio de velocidad, entonces aparece un valor de la aceleración que podemos conocerlo o no. Puede ser una incógnita o podría ser un dato. ¿Sí? Podría ser una incógnita o podría ser un dato. Bien, entonces, estas son las características y esto es lo que vamos a recordar y vamos a tratar de intentar analizar en estos ejercicios. Ahora tenemos, antes veíamos un móvil que se movía hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? O veíamos una manzana que caía de un árbol o alguien que lanzaba una piedra hacia arriba. Entonces estábamos hablando de movimientos horizontales y verticales, pero de un solo cuerpo. Analizamos una sola situación. Cuando hablemos del concepto de encuentro, lo que vamos a analizar es dos vehículos o dos móviles o dos objetos que se mueven. Pueden moverse en la misma dirección, como en este caso que yo estoy poniendo que dos objetos se mueven en la misma dirección. Podrían moverse en direcciones en la misma dirección pero en sentido contrario, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda sobre la misma dirección. Por ejemplo, cuando uno va en una ruta, imaginémonos sobre la ruta 41, uno, o por la 29, uno va hacia el lado de Ayacucho y el otro va hacia el lado de Bransen y se encuentran en General Belgrano, por ejemplo. Tienen la misma dirección pero distinto sentido. O podrían ser situaciones en donde dos vehículos partan de la misma localidad en tiempos distintos, pero van en la misma dirección y sentido. Los dos van, por ejemplo, hacia Bransen. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Nosotros tenemos en este caso, este ejemplo que voy a dar es un auto que se mueve con una velocidad inicial, por eso dice V0, inicial de 1 metro por segundo cuadrado y tiene una aceleración constante de 10 metros por segundo cuadrados. Se mueve en esta dirección, ¿sí? Y se mueve hacia la derecha. Cuando partió este auto, en el mismo momento pasa por el mismo lugar otro vehículo, ¿sí? Pero que se mueve con velocidad constante. Con velocidad constante de 6 metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a pensar es, después vamos a analizar cada situación en sí. Yo en este caso les voy a contar que se van a encontrar los vehículos, pero podría ser que no, porque si este que tiene aceleración avanza mucho más que este, podrían no encontrarse después, porque este no acelera, tiene velocidad constante. Pero bueno, en este caso se van a encontrar. Los dos se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido hacia la derecha. En algún momento va a aparecer este concepto en donde ellos se van a encontrar. Cuando se encuentren, nosotros vamos a querer saber en qué momento se encontraron, eso sería en qué tiempo, y a ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de encuentro y lo vamos a poner como TE, ¿bien? Y queremos saber también en qué posición se encontraron. No quiere decir a qué distancia, sino en qué lugar se encontraron. A esa posición de encuentro la vamos a llamar X de encuentro. X, ¿por qué? Porque están moviéndose en forma horizontal sobre un plano horizontal X. Bien, si fueran cosas que suben o caen, podríamos llamar acá Y de encuentro. Entonces, lo primero que vamos a analizar es, tenemos que armar, como tenemos dos vehículos, vamos a armar dos ecuaciones, ¿sí? Una va a ser la ecuación que va a representar al auto, en donde si tú tiene una velocidad inicial y tiene una aceleración constante, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a plantear para los dos móviles la ecuación, ¿sí? Que sería X, que sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo mismo vamos a plantear para la moto. Vamos a plantearle, vamos a ver qué datos tenemos primero. Bueno, si me dice acá velocidad constante, lo que me está diciendo es que es un movimiento rectilíneo uniforme. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, su ecuación no va a ser esta. Va a ser esta sin el término que tiene la aceleración. Entonces va a ser x igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Siempre planteamos las dos ecuaciones de la posición para los dos móviles. Primer paso va a ser ese. Esto va a ser nuestro primer paso. Plantear las ecuaciones. ¿Bien? Segundo paso. Yo ahora le voy a agregar a esto una letra que va a ser E, porque yo la posición que quiero encontrar de todas las posibles posiciones de la moto y las posibles posiciones del auto son estas, son en donde se encontraron. Entonces, donde antes había puesto posición, que era, ¿se acuerdan que nosotros poníamos XF? Ahora vamos a llamar XE, que es el X de encuentro, es la posición de encuentro. Y se encontraron en una posición de encuentro, este tiempo se va a llamar tiempo de encuentro. Lo mismo para el otro, para el auto. El tiempo se va a llamar tiempo de encuentro, ¿bien? Y la posición se va a llamar posición de encuentro. Bien, ese es nuestro primer paso. Nosotros acá lo que podríamos hacer es reemplazar los datos para ver qué términos de estas fórmulas se nos cancelan. Entonces, posición de encuentro para el auto va a ser la posición inicial, que decía que partía del reposo, 0 metros, más la velocidad inicial, que en este caso es un dato, entonces la ponemos 1 metro por segundo por el tiempo de encuentro, más 1/2, y la aceleración también es un dato, la ponemos de dato por el tiempo de encuentro al cuadrado. Una acotación, esta posición de encuentro que tenemos acá tiene que ser la misma para los dos móviles, y el tiempo de encuentro, este tiempo de encuentro que yo hice acá, también tiene que ser el mismo tiempo de encuentro acá, porque justamente es donde se encontraron, es cuánto tiempo, en qué instante, podría ser en segundos, en minutos, en horas, días, qué sé yo. En qué tiempo se encontraron. Entonces, estos tiempos de esta ecuación y de esta ecuación, el tiempo es el mismo. Lo mismo va a pasar con la posición de encuentro. Bien, reemplazo en la segunda ecuación, la de la moto, posición inicial 0 metros, más la velocidad inicial, que es la velocidad con la que se mueve, que son 6 metros por segundo por el tiempo de encuentro. Bien, hasta ahí tenemos el primer paso, en donde lo que hicimos fue, en este primer paso lo que hicimos fue armar las ecuaciones, bien, armar las ecuaciones y reemplazar esos datos en esas ecuaciones, reemplazar datos. El segundo paso que vamos a hacer es, pensamos, si las dos posiciones son iguales y los dos tiempos son iguales y tenemos dos ecuaciones, esta por un lado y esta por el otro, con dos incógnitas, estaríamos hablando en matemática de un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo vimos en matemática. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que haríamos en matemática, que es igualar estas dos ecuaciones. Bien, entonces el segundo paso sería igualar esas dos ecuaciones. Para eso pensamos, si esta posición de encuentro es igual a esta posición de encuentro, ¿sí? Si las posiciones de encuentro son iguales, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tenga del otro lado de las ecuaciones también van a ser iguales. Es decir, que todo esto que tengo de este lado es igual a todo esto que tengo de este lado, que puse ahí en celeste. Bien, entonces las copiamos, las ponemos una al lado de la otra. Entonces ponemos, ya este término de 0 no lo voy a poner, y este término de 0 tampoco lo voy a poner, entonces nos queda 1 metro por segundo por el tiempo de encuentro, más,
Acá puedo simplificar este 2 con este 10 y ya que me quede 5, ¿bien? 5 metros por segundos cuadrados por el tiempo de encuentro al cuadrado. Y ahora digo igual e igualo a esta otra parte celeste que marqué. El 0 no lo voy a poner, vamos a poner 6 metros por segundos por el tiempo de encuentro. Parece un montón, parece súper difícil, pero vamos a hacer un poquito de matemática simple, ¿sí? Y vamos a pensar acá. Si yo le sacara las unidades a todo esto y simplemente pusiéramos en lugar del tiempo de encuentro X, fíjense lo que va a pasar. A este término le pongo el 1, le saco las unidades y dejo X. A este segundo término le dejo el 5, le saco estas unidades y le dejo X al cuadrado. Igual, y a este término de este lado pongo el 6, le saco las unidades y le dejo X. ¿Está bien? Porque estas T están lineales a la 1, esta y esta T está al cuadrado. Entonces esta X y esta son lineales. Y fíjense que nos queda una ecuación simple en donde yo puedo pasar este 6x para este lado. Entonces me queda una X. Esto está positivo, pasa restando, menos 6x más 5x al cuadrado igual a 0. Una x menos 6x son menos 5x más 5x cuadrado igual a 0. Y yo de acá después de lo que haría sería despejar x, ¿no? Entonces, una vez que despejamos x, ya tenemos resuelto esto. Fíjense que matemáticamente esto lo pueden hacer. Acá parece súper complicado, pero ¿por qué? Porque hay unidades y hay letras que por ahí no están acostumbrados a utilizar, pero es lo mismo que hicimos acá al costadito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, este 1 metro por segundo por el tiempo va a quedar acá. Este 5 metros por segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado va a quedar ahí. Y este 6 que está sumando de este lado va a pasar restando como pasaba antes acá en las X, ¿bien? Pasa para este lado y del otro lado me queda un igual. Juntamos esos dos términos, el 1 con el menos 6, porque son cosas iguales que se pueden juntar, las X tienen el mismo exponente, entonces me queda 1 menos 6 era menos 5 metros por segundos por el tiempo, más 5 metros por segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado igual a 0. Nosotros acá podemos resolver por Bhaskara, ¿sí? O sacando a factor común, que mañana lo vamos a charlar a este paso, que es lo que tenemos que aprender a hacer cuando no tenemos el término C. Si hacemos Bhaskara o si despejamos por ecuaciones, nos va a dar que el tiempo, este tiempo de encuentro que nosotros calculamos acá, nos va a dar, por un lado, un tiempo de encuentro me va a dar 0 segundos y el otro tiempo de encuentro me va a dar 1 segundo. ¿Por qué? Y bueno, porque 0 era el primer segundo en el que se encontraron y 6 era el segundo momento en el que se encontraron. Bien, una vez que yo obtuve el valor del tiempo de encuentro, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es, dijimos, bueno, nosotros cuando empezamos acá dijimos, bueno, tenemos dos cosas. Una va a ser en qué tiempo se encontró y otra en qué posición se encontró. Bueno, el tiempo ya lo pudimos despejar y lo encontramos acá. Ahora nos va a faltar en qué posición se encontrarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este no lo vamos a hacer porque el de 0 segundos es la posición inicial de 0 metros. El dato que vamos a usar es el de 1. Podría ser que nos dé un tiempo positivo y uno negativo también. Obviamente siempre usamos el positivo. Bien, una vez que tenemos este tiempo de encuentro, lo que vamos a hacer es, con este tiempo de encuentro, lo mismo que hacíamos en matemática en un sistema de ecuaciones. Una vez que encontrábamos una incógnita, íbamos con ese resultado de esa incógnita a la ecuación para despejar la otra variable. Bueno, acá va a ser lo mismo. Yo me voy a ir con este tiempo de encuentro a esta ecuación o a esta ecuación, ¿sí? Yo puedo ir, para calcular la posición de encuentro, yo puedo ir de acá
podría ir para allá o podría ir para allá. ¿Cuál me conviene usar? ¿Esta que tiene más números o esta que tiene menos números? Y siempre la que tenga menos cosas para que me resulte más fácil. Entonces, una vez que igualamos y despejamos ese valor, el tercer paso sería volver a la ecuación, ¿sí? El tercer paso es volver a la ecuación de la distancia de cualquiera de los dos móviles y despejar la otra variable. La otra variable. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Yo, con este tiempo de 1 segundo, voy a volver a copiar acá. La posición inicial era 0 metros, ya ni lo pongo porque ya lo habíamos tachado antes. 6 metros por segundo por el tiempo de encuentro. Reemplazo ese tiempo de encuentro, 6 metros por segundo, en este caso es por 1 segundo. Este segundo con ese segundo se va y me queda que la posición en la que se encontraron es 6 metros. Parece complicado, siempre es lo mismo, siempre son estos 3 pasos, ¿sí? Armo las dos ecuaciones, reemplazamos los datos que tenemos en el problema en cada una de las ecuaciones. Igualamos esas ecuaciones, despejamos una de las incógnitas, que en este caso era el tiempo de encuentro, acá matemáticamente la llamé X, siempre vamos a llamar TE, y el tercer paso es volvemos con ese tiempo que encontramos a alguna de las dos ecuaciones. Si las dos ecuaciones fueran MRU, en la que les guste más, es lo mismo, si no, siempre usamos la más simple. Volvemos con ese tiempo que encontramos a la ecuación de la posición y despejamos el tiempo de encuentro. Y ahí encontramos entonces en qué lugar se encontraron. Se encontraron a los 6 metros de la partida de 0 y tardaron 1 segundo en encontrarse. La aceleración era mucha, la velocidad del otro cuerpo también era mucho. Bueno, esto es el concepto de encuentro. Vamos a ver más casos de estos.